La chica simplemente gritó detente, al cielo lluvioso. Al instante, el cielo se despejó y quedó completamente soleado. Esta escena dejó al padre tan impactado que se le cayó la mandíbula. Resulta que la chica en su vida pasada era la reina de hielo que destruyó a toda la humanidad. Y yo, como su padre, debía enfrentarme a ella. Todo porque mi novia, después de 2 años y medio juntos, rompió conmigo. Y luego apareció con una hija de 5 años. Les dije directamente que se fueran. No tenía intención alguna de aceptar a esa niña. Pero poco tiempo después recibí la noticia de que mi exnovia había muerto en una misión del gremio. Por compasión, finalmente decidí adoptar a la niña. Sin embargo, mi sentimiento de culpa me impedía enfrentarla directamente. En mi descuido, fue secuestrada por gente de un gremio malvado. La próxima vez que nos vimos, ella ya se había convertido en la reina de hielo de la mazmorra. Para corregir algunos errores, decidí cambiar de bando en el último momento. Si alguien quiere matar a mi hija, primero tendrá que pasar sobre mi cadáver. Mi acción conmovió un poco el corazón de Sweer. De repente, tuve un enfrentamiento decisivo con el espadachín santo de esta era. Con un ruido sordo, fui derrotado instantáneamente por el espadachín santo. Al ver a su último familiar morir frente a ella, la reina de hielo desató su habilidad definitiva. Decidió llevarse a toda la humanidad con ella. En mi lecho de muerte, tuve un pensamiento. Si tuviera otra oportunidad, nunca repetiría los mismos errores. Cuando abrí los ojos, descubrí que estaba acostado en mi cama. Encendí mi teléfono, y parecía haber regresado 20 años atrás. Mirándome en el espejo, me sentí aterrorizado. En ese momento, escuché un sonido de notificación de inicio de misión. Esto me dejó aún más desconcertado. ¿Por qué había renacido? ¿Y qué era exactamente ese sonido de misión? En ese momento, alguien llamó a la puerta. La persona afuera se identificó como Liu Ruyan. Al escuchar esa voz, de inmediato lo recordé. Corrí rápidamente hacia la puerta para abrirla. Y allí estaba, mi exnovia Liu Ruyan, con quien rompí hace 2 años y medio. Junto a ella estaba la hija que destruiría el mundo en el futuro. Al verme, Sweer me miró con una cara tierna y me llamó papá. Al mismo tiempo, una voz electrónica en mi mente me dijo: misión exclusiva para cambiar el futuro iniciada. Por favor, evita las 5 desgracias de Lee Sweer. En mi vida pasada, no reconocí a Sweer de inmediato. Incluso empujé a mi exnovia desamparada hacia su fin. Aunque después comencé a cuidar de Sweer. Eso solo fue por un profundo sentimiento de culpa. Para pagar mis deudas, solo me dedicaba a trabajar. Por eso la dejaba sola en casa sin que nadie la cuidara. Al reflexionar sobre esto, me di cuenta de que yo era el verdadero culpable de que Sweer se convirtiera en una bruja. Una persona como yo no tiene derecho a ser padre. Pero, afortunadamente, el cielo me dio una segunda oportunidad. En mi corazón hice un juramento. Esta vez, enmendaría los errores del pasado, y evitaría que Sweer se convirtiera en la bruja que destruiría el mundo. Al verme tan emocionado, Liu Ruyan habló con calma. Aunque sea difícil de creer, esta niña realmente es tu hija. Al escuchar eso, me agaché y acaricié las mejillas regordetas de Sweer. Hija, por favor, créeme. En esta vida, seré un buen padre. Después, las invité calurosamente que entraran a la casa a descansar. Luego extendí mi mano frente a Sweer. Déjame servirte, mi pequeña princesa. Al escucharme, Sweer mostró una sonrisa pura e inocente. Una vez dentro de la casa, Liu Ruyan comenzó a notar algo extraño. Yo, que solía ser perezoso, de repente empecé a limpiar con entusiasmo. Y en nuestra primera reunión ya estaba jugando felizmente con Sweer. Le dije que las personas cambian con el tiempo. Luego le pregunté por qué había tardado tanto en buscarme. Resulta que, después de que Liu Ruyan y yo rompimos, descubrió que estaba embarazada. Al principio, planeaba criar al niño sola. Pero luego encontró algunas dificultades. La casa donde vivían de repente se derrumbó, dejándolas sin un lugar donde quedarse. Después, Liu Ruyan me dijo con firmeza que no estaba allí para que me hiciera responsable. Solo quería quedarse temporalmente con Sweer. Planeaba mudarse cuando encontrara trabajo. Al escuchar eso, acepté sin dudarlo, y les dije que podían quedarse todo el tiempo que quisieran, aunque mi casa no era muy grande. Pero, con algo de limpieza, aún se puede liberar algo de espacio. Esto dejó completamente sorprendida a Liu Ruyan, porque en sus recuerdos, yo no era alguien que cediera tan fácilmente. Incluso, ya estaba preparada para escuchar mis palabras sarcásticas, pero nunca pensó que las cosas irían tan bien. En ese momento, de repente, me puse algo nervioso. Después de reunir mucho valor, le dije a Liu Ruyan: ¿y si nos casamos? Estas palabras dejaron a Liu Ruyan completamente atónita. No esperaba que ahora también comenzara a actuar diferente, aunque sabía que decirlo la asustaría. Si no lo decía ahora, seguro me arrepentiría después. A partir de ahora, debo esforzarme por cambiar. Debo asumir la responsabilidad de mis errores pasados. Porque solo después de la muerte de Liu Ruyan, me di cuenta de lo importante que era para mí. En ese momento, Liu Ruyan me dijo que no vine a buscarte porque aún tenga sentimientos por ti. Que nos dejes quedarnos aquí ya es algo que agradezco mucho.
Pero decir de repente que quieres casarte es algo que no puedo aceptar. Así que dejemos eso para después, por favor. Aunque ya sabía que esa sería su respuesta, no me importó en lo absoluto, porque estoy decidido a hacer que Liu Ruyan se enamore de mí otra vez. Luego le pregunté cuáles eran sus planes futuros. Dijo que planeaba unirse al gremio como cazadora. Eso le permitiría ganar suficiente dinero. Al escuchar eso, me quedé congelado en el lugar, porque que Liu Ruyan se uniera al gremio fue una de las razones de la desgracia de Sueer. Como alguien que ha renacido, conozco demasiado bien las tácticas del gremio. Una vez que un cazador firma con el gremio, queda completamente atado. El contrato que llaman acuerdo es en realidad esclavitud. Después de firmar, los cazadores adquieren enormes deudas. En mi vida pasada, yo también, debido a esas deudas. Pasé toda mi vida corriendo de un campo de batalla a otro. Liu Ruyan también murió trágicamente, en una mazmorra mientras pagaba esas deudas. La muerte repentina de su madre también debe contar como una de las 5 desgracias de Sueer. Por lo tanto, debo detener a toda costa que Liu Ruyan se una al gremio. Sueer aún es muy pequeña, y pronto se quedó profundamente dormida en la cama. Entonces le dije a Liu Ruyan, bajo ninguna circunstancia firmes con el gremio. Los contratos relacionados con los cazadores todavía tienen muchas áreas sin regular. Por eso, muchos gremios aprovechan vacíos legales. Pero Liu Ruyan se sentía impotente. Si no firmo, ¿cómo voy a pagar los gastos de vida? Le dije que podía negociar el contrato a su manera, y si el gremio no aceptaba, no importaba, porque yo tenía la capacidad de entrenarla como cazadora. Al día siguiente, Liu Ruyan fue al gremio siguiendo mi consejo. Mientras yo llevé a Sueer a una tienda de postres, le compré un helado de chocolate a mi adorable hija. El personal de la tienda, cautivado por lo adorable que era Sueer, le puso una porción extra de helado. Luego la llevé en brazos mientras paseábamos por las calles. No podía estar más orgulloso en ese momento. Seguramente es gracias a los buenos genes de Ruyan y míos, que Sueer es tan adorable. De repente, Sueer me extendió su helado hacia mí. Pensé que no le gustaba el helado, pero Sueer dijo que era porque el helado estaba demasiado delicioso. Por eso quería compartir el helado conmigo. Al escuchar esto, me quedé completamente inmóvil, porque casi nunca había oído a Sueer llamarme papá. En mi vida pasada, pasé la mayor parte del tiempo fuera pagando deudas. Así que nunca tuvimos conversaciones largas con Sueer. En mis recuerdos, parece que nunca tuvimos un momento feliz como padre e hija. Hoy fue la primera vez que supe que a Sueer le gustaba comer helado. Mientras disfrutábamos del helado juntos, de repente se escuchó un zumbido, sin previo aviso en la calle. Sabía que esto probablemente era una grieta dimensional inesperada. Normalmente, antes de que aparezca una grieta, hay señales de advertencia. Por eso los cazadores suelen estar en alerta en la zona afectada. Pero las grietas dimensionales inesperadas son extremadamente raras. En mi vida pasada, nunca había enfrentado algo así. Mientras corría de regreso a casa, pensé en el término efecto mariposa. Es muy probable que al cambiar el futuro, algunas cosas comenzaron a desviarse. Aunque intenté desesperadamente escapar de allí, todo ya era demasiado tarde. Una grieta dimensional apareció en el cielo despejado. En el siguiente segundo, un monstruo llamado Clayton Bull emergió de la grieta. En mi vida pasada, lidiar con esto no era un problema para mí. Pero ahora no soy diferente de una persona común, así que la mejor opción era encontrar una forma de escapar del lugar. Pero por alguna razón, este maldito Clayton Bull no dejaba de perseguirme. Por suerte, logré esquivar uno de sus ataques con agilidad. Luego, con el rostro lleno de preocupación, le pregunté a Sueer si estaba herida. Afortunadamente, no había sufrido ningún daño. Pero el problema ahora es que este Clayton Bull parecía haberme reconocido, y estaba enfocado solo en atacarme. En esta situación, no tuve más remedio que colocar a Sueer en un lugar seguro. Tan pronto como la aseguré, el Clayton Bull cargó directamente hacia mí. Por suerte, con un gran salto, logré pasar por encima de su cabeza. No sé por qué, pero sentía una especie de magia rodeándome constantemente. Fue esa magia la que me dio al menos una mínima posibilidad de luchar contra el Clayton Bull. Ahora solo tenía que resistir 5 minutos hasta que llegara el apoyo. Para ese entonces, Sueer estaría a salvo. Pero aunque solo fueran 5 minutos, si algo salía mal, también podría morir directamente. Pero incluso si terminara destrozado, lucharía con todas mis fuerzas para proteger a Sueer. En mi vida pasada, debido a mi falta de talento, mi capacidad de combate era muy baja. Para encontrar una forma de sobrevivir, me memoricé todos los libros sobre monstruos. Y la debilidad del Clayton Bull eran sus ojos. Debía encontrar la manera de golpearlos, para proteger a Sueer de cualquier daño. Aposté todo y lancé un palo hacia su ojo. Tan pronto como lo lancé, supe que algo iba mal. Sin la ayuda de la magia, era muy probable que fallara. Pero para mi sorpresa, el simple palo golpeó con precisión el ojo del Clayton Bull. El dolor intenso lo hizo entrar en un estado de furia. En ese momento, sus patas delanteras fueron congeladas por un hechizo de hielo, pero rápidamente se liberó del hechizo.
Un Cliton Bull furioso puede destruir todos los edificios a su alrededor, y el lugar que había elegido como zona segura para Sweer estaba justo entre dos edificios. En ese momento, los escombros comenzaron a caer a su alrededor. La pobre Sweer, aterrorizada, rompió a llorar desconsoladamente. Para evitar que mi hija sufriera el más mínimo daño, no dudé en usar mi cuerpo para protegerla de los escombros que volaban. Mientras veía a Sweer llorar sin parar, sentí una profunda culpa en mi corazón. Pero la pelea con el Cliton Bull había agotado todas mis fuerzas. Al verme caer al suelo, Sweer lloró aún más desconsoladamente. Sabía que tenía que levantarme de inmediato. Tenía que sacar a Sweer de allí lo antes posible. En ese momento, los cazadores de apoyo finalmente llegaron al lugar. Al ver claramente quiénes eran, finalmente cerré los ojos aliviado. Una hora después, en un hospital cercano, cuando se enteró de lo sucedido, Liu Ruyan corrió apresuradamente para llegar allí. Le dije que no se preocupara, que Sweer no estaba herida. Sweer, acurrucada en sus brazos, dijo que papá la había protegido. Al escuchar eso, Liu Ruyan dejó caer un torrente de lágrimas. Al verla llorar, me incorporé rápidamente desde la cama. Le dije que no tenía nada grave, que solo eran heridas superficiales. Para demostrar que estaba bien, incluso salí con ella a dar un paseo. Durante este tiempo, me di cuenta de algo muy extraño. ¿Quién fue el que lanzó el hechizo de hielo al Cliton Bull? Sospechaba que fue Sweer, con solo 5 años. Cuando compartí mi sospecha, Liu Ruyan mostró un rostro lleno de pánico. Luego me dijo que eso era imposible. Después de todo, Sweer solo es una niña. ¿Cómo podría usar magia? Pero mi instinto me decía que Liu Ruyan estaba mintiendo. Así que le pedí que me mirara a los ojos y hablara con sinceridad. Tras mis palabras, Liu Ruyan guardó silencio. Después de mucho tiempo, parecía haber tomado una decisión. Entonces me preguntó si recordaba que me dijo que la casa se había derrumbado, por lo que vino a buscarme. En realidad, fue porque Sweer, al perder el control de sus emociones, destruyó la casa. Ella tampoco entendía por qué. Sweer poseía un poder tan inmenso, pero para evitar que algunas instituciones de investigación extrañas se llevaran a Sweer, Liu Ruyan decidió mantener esto en secreto, y ahora yo era la primera persona en saberlo. Le dije que no se preocupara, porque protegería a mi hija a toda costa. Al escucharme, Liu Ruyan me sonrió dulcemente. Todo lo que pasó hoy hizo que comenzara a confiar en mí. Pero esa sonrisa casi me quita la mitad de la vida. No podía creer que, después de renacer, seguía sintiéndome locamente atraído por Liu Ruyan. Luego, fingiendo calma, le pregunté cómo le fue con el gremio. Liu Ruyan dijo que encontró muchos vacíos en el contrato cuando lo revisó hoy. Después de regañar al personal, se marchó de ese gremio. Me sentí muy feliz al oír eso. De alguna manera, Liu Ruyan había escapado del peligro. Inmediatamente le aseguré con confianza que la entrenaría como cazadora con los mejores manuales. Al día siguiente, toda nuestra familia fue a un taller de armas. El dueño del taller era un anciano que se veía muy profesional. Elegí este lugar específicamente basándome en mis recuerdos de la vida pasada. Este anciano, llamado Steel, se convertiría en el mejor herrero del mundo en el futuro. Forjar una buena relación con él ahora sería algo muy beneficioso. Después, Liu Ruyan y yo nos inclinamos profundamente ante él. No esperaba que Sweer también, imitándonos, le saludara educadamente. El corazón del anciano quedó completamente encantado. Después de explicarle nuestras intenciones, empezamos a seleccionar armas en su taller. En mi vida pasada, era un experto en usar lanzas. Así que mi objetivo principal era encontrar una lanza adecuada. Mientras tanto, Liu Ruyan eligió un arco y flechas. No podía negar que la habilidad de Steel era increíble. Incluso con materiales comunes podía crear armas de gran potencia. Pero al ver los precios, Liu Ruyan se quedó boquiabierta. Le dije que no se preocupara, que tenía suficientes ahorros para comprarle el arco. Liu Ruyan prometió que me lo devolvería algún día. Sweer, que escuchaba nuestra conversación, nos dijo muy seriamente que en el futuro comería menos bocadillos. Sus palabras dejaron a los 3 adultos en silencio. ¡Qué niña tan considerada! De repente, Steel tomó la factura de mis manos y comenzó a escribir algo en ella con su pluma. Dijo que le gustaba mucho Sweer y que quería comprarle unos bocadillos. Así que decidió ofrecernos un descuento especial. Además, quería regalarle algo a Sweer. Después de buscar un rato, Sweer eligió una piedra de entre un montón de cosas. Esa piedra resultó ser una lámpara mágica, una esfera que brilla cuando detecta magia. Es un objeto usado especialmente para explorar mazmorras. Steel quedó completamente sorprendido, porque originalmente planeaba desechar ese montón de cosas. Después de recibir la lámpara mágica, Sweer inmediatamente me la regaló. No puedo negar que Sweer realmente es mi pequeña y considerada hija. Después de pagar la cuenta, salimos del taller con satisfacción los 3 juntos, con las armas en mano. Era hora de pasar al siguiente paso de mi plan. En las semanas siguientes, enseñé a Liu Ruyan algunos conocimientos básicos y técnicas de combate. Todo lo que estábamos haciendo ahora
Era para prepararnos para explorar mazmorras. Tal como esperaba, Liu Ruyan mostró un talento excepcional con el arco. En menos de un mes, ya era capaz de acertar todos sus disparos. Sin embargo, Liu Ruyan tuvo muchas dificultades con el entrenamiento de percepción mágica. En un mes, solo logró condensar magia con éxito una sola vez. En ese momento, Sueer comentó que podía ayudar a su mamá a percibir magia. Al principio, Liu Ruyan y yo no lo creímos. Pero al siguiente instante, Sueer condensó un grupo de magia. Al ver esto, rápidamente le pedí que la disipara. Un niño pequeño manejando tal poder era muy peligroso. Sueer, obediente, liberó la magia. El cielo se llenó de un efecto de estrellas brillantes. Esto preocupó mucho a Liu Ruyan. Ella dijo que, mientras estuviéramos en las mazmorras, tendríamos que encontrar a alguien para cuidar de Sueer. Pero yo ya tenía a alguien en mente. Así que le dije que no se preocupara. Al día siguiente, llevé a Sueer a la casa de mi padre. Pensé que al verla, mi padre estaría feliz. Pero para mi sorpresa, frente a Sueer, seguía con su fría expresión de póker. Afortunadamente, no tenía una mala impresión de Liu Ruyan. Al ver que no estaba molesto, le pedí rápidamente a Sueer que lo llamara abuelo. Sueer, traviesa, incluso hizo un gesto adorable a propósito. Mi padre inmediatamente se encariñó con su nieta, a quien conocía por primera vez. Finalmente, accedió a cuidar de Sueer por unos días. Después, Liu Ruyan y yo fuimos a un centro comercial. Hace un tiempo encargué allí una correa especialmente diseñada para la lámpara mágica. Es el primer regalo que Sueer me dio, así que naturalmente quería cuidarlo bien. Justo en ese momento, de repente, se escucharon gritos frenéticos a lo lejos. Resulta que un cazador famoso también había llegado al centro comercial. Pero ese corte de cabello con raya al medio, ¿dónde lo había visto antes? El cazador se llamaba Chen Xiushuan, conocido por salvar la ciudad en momentos de crisis. Gracias a su atractivo físico, tenía una popularidad comparable a la de un artista. Sin embargo, lo detestaba profundamente. En mi vida pasada, fue su gremio de caballeros, el que endeudó enormemente a Liu Ruyan. Justo en ese momento, apareció una gran grieta en el suelo. La lámpara mágica en mi mano comenzó a brillar intensamente. En el siguiente instante, innumerables arañas monstruosas salieron de la grieta. Liu Ruyan y yo estábamos demasiado lejos. En ese momento, una mujer apareció de repente, y cortó al monstruo frente a ella en dos con un solo golpe. Cuando vi quién era, quedé completamente atónito. La mujer se llamaba Gao Yanxi, una cazadora poderosa que en mi vida pasada sobrevivió hasta el fin de la tierra. La prioridad era limpiar los monstruos del centro comercial. Con varios cazadores, los eliminamos rápidamente. Sin embargo, para Liu Ruyan era su primera incursión en una mazmorra. Así que, mientras luchaba contra un monstruo, parecía algo desorientada. En ese momento, Chen Xiushuan, ese hipócrita, extendió su mano hacia Liu Ruyan para ayudarla. Al ver esto, rápidamente me adelanté y agarré su mano primero. Justo en ese momento, una mujer salió de la esquina cargando a un niño. El niño había sido mordido por una araña venenosa. Si no se trataba a tiempo, su vida estaría en peligro. Pero ahora nadie podía salir, porque el centro comercial ya estaba dentro del área de la mazmorra. Para salir, primero tendríamos que completar la mazmorra. Chen Xiushuan, sin embargo, no estaba de acuerdo con esta idea. Él opinaba que podíamos esperar las 24 horas hasta que la entrada se abriera automáticamente. Pero Liu Ruyan y yo pensamos que era necesario completar la mazmorra de inmediato, porque si realmente esperábamos 24 horas, ese niño probablemente ya estaría muerto. Chen Xiushuan seguía insistiendo en no hacerlo. No iba a arriesgarse por la vida de un simple niño. Mientras las dos partes seguían discutiendo, la silenciosa Gao Yanxi dio un paso adelante. Ella declaró que estaba dispuesta a unirse a nosotros para completar la mazmorra. En ese momento, recordé algo. En mi vida pasada, ella y Chen Xiushuan fueron quienes completaron esta mazmorra. Después de algunos ajustes, los tres nos preparamos para entrar en la mazmorra. Descendiendo por la grieta, llegamos al estacionamiento subterráneo del centro comercial. No habíamos avanzado mucho, cuando Gao Yanxi sugirió que eligiéramos a alguien para liderar el combate. Liu Ruyan inmediatamente rechazó esta oportunidad, porque esta era su primera vez explorando una mazmorra. Gao Yanxi dijo que, aunque tenía habilidades de combate decentes, no era buena liderando. Por lo tanto, la responsabilidad de dirigir recayó naturalmente sobre mí. Sabía que Gao Yanxi hizo esto simplemente para ponerme a prueba. Suspirando como si estuviera resignado, dije, está bien, lo haré. Una vez decidido, actuamos rápidamente. Vamos, avancemos. Pronto encontramos un área colapsada. En el centro del colapso había un enorme Eslim. Les dije a las dos mujeres que no bajaran la guardia. Aunque el Eslim pareciera débil, este era el jefe final de la mazmorra. Después de una breve discusión, decidimos que Gao Yanxi lideraría el ataque principal, mientras que Liu Ruyan actuaría como arquera para ataques a distancia.
Sin embargo, mientras descendíamos, ocurrió un accidente. Liu Ruyan cayó de golpe al suelo. Al escuchar el ruido, el Slim comenzó a moverse inmediatamente. El Slim viscoso rápidamente, se transformó en un repugnante guerrero esqueleto. Acto seguido, nos atacó frenéticamente. En un momento crucial, logré jalar a las dos mujeres detrás de una roca. Parece que más que los impactos visuales, las vibraciones son lo que más atrae la atención del Slim, dado que su debilidad es el fuego. Mi plan era que Gao Yanxi y yo destruyéramos su caparazón primero. Una vez que su núcleo quedara expuesto, Liu Ruyan se encargaría de cubrirnos y atacar con fuego. Pero antes de que pudiéramos iniciar el plan, el Slim entró en un estado de furia. No encontramos oportunidad para atacar. Fue entonces cuando Gao Yanxi salió del escondite. Ya había ideado un plan. Su idea era usar las vibraciones para atraer la atención del Slim. Cuando Gao Yanxi salió del escondite, el Slim efectivamente centró toda su atención en ella. Entonces, Gao Yanxi comenzó a distraerlo corriendo a su alrededor. El Slim, como un tonto, giraba frenéticamente tratando de atraparla. Cuando encontró una oportunidad adecuada, Gao Yanxi desenvainó su espada. En el siguiente instante, cargó directamente hacia el Slim. Se la veía saltar continuamente sobre el enorme cuerpo del Slim. Cuando localizó el núcleo del jefe, le asestó un golpe directo con su espada. Sin embargo, como Gao Yanxi todavía era una cazadora de bajo nivel, su espada no logró atravesar completamente el cuerpo del Slim. Además, la sangre del monstruo comenzó a corroer su espada. En ese momento, de repente voló desde lejos una botella de vidrio llena de gasolina. Usé mi lanza para romper la botella en pedazos. La gasolina se esparció instantáneamente por todo el cuerpo del Slim. Le dije a Gao Yanxi que no se apresurara, que primero debíamos destruir su caparazón. Después de decir esto, comencé a ayudarla a distraer al Slim. El Slim en estado de furia no era cosa de juego. En ese momento, una flecha llameante pasó, rozando el cabello de Liu Ruyan. Cuando la flecha impactó en el Slim, se encendió en llamas de inmediato. El fuego rápidamente derritió el caparazón del Slim, exponiendo su núcleo más importante al aire. Le grité a Gao Yanxi que atacara de inmediato. Debíamos destruir el núcleo antes de que se regenerara. La escena cambia al exterior del centro comercial. En ese momento, los reporteros ya estaban informando sobre este incidente repentino. Mi padre también había llegado al lugar cargando a Sweer. Antes de irme, le dije que iría al centro comercial a comprar algo. Mientras mi padre rezaba para que no me pasara nada, la entrada de la mazmorra se abrió de repente. Entonces, los civiles heridos comenzaron a salir poco a poco. Pronto, nuestro grupo de 3 también salió, con rostros llenos de cansancio. Con su mirada aguda, Sweer nos vio de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia mí y hacia Liu Ruyan, que estábamos cerca. Finalmente, los 3 volvimos a reunirnos como familia. Con orgullo, comencé a presumir a Sweer ante Gao Yanxi. Sweer, muy cooperativa, la llamó hermana. Al ver la ternura de Sweer, Gao Yanxi quedó completamente encantada. De inmediato, empezó a buscar algo nerviosamente en su bolsillo. Quería darle un regalo a Sweer. Sin embargo, la atmósfera amistosa se interrumpió de golpe al ver la expresión de mi padre. Sabía que una tormenta estaba por llegar. Apenas llegamos a casa de mi padre, me arrodillé en el suelo con cara de arrepentimiento. Mi padre no podía creer que los 2 éramos cazadores. Aunque sabía que los cazadores ganan buen dinero, también entendía que el riesgo de morir es alto. Dijo que si ambos salíamos en misiones, ¿quién cuidaría de Sweer? Al escuchar esto, comencé a sudar frío. Le expliqué que aunque teníamos un plan, actualmente no había nadie para cuidar de Sweer. Mientras decía esto, podía sentir claramente que la expresión de mi padre se volvía cada vez más fría. Sin embargo, para mi sorpresa, mi padre dijo que podíamos dejar a Sweer al cuidado de él. Luego, llamó a Liu Ruyan a una habitación aparte. Primero le preguntó si todavía le gustaba estar conmigo. Al escuchar esto, Liu Ruyan no pudo evitar recordar todo lo que había hecho por ella en este tiempo. Sí que le respondió directamente que sí, todavía le gustaba. Al oír esto, mi padre se iluminó con una gran sonrisa. Si todavía te gusta, entonces casarse será inevitable tarde o temprano. Después, de repente le dijo: Ruyan, realmente has tenido una vida difícil estos años sola. Esas palabras despertaron recuerdos que Liu Ruyan había evitado revivir durante años. En aquel entonces, dio a luz a Sweer sola en el hospital. Durante ese tiempo, ningún familiar estuvo para cuidarla, porque sus padres ya habían fallecido. Incluso cuando fue dada de alta, fue ella quien llevó a Sweer a casa en brazos. Para criar a Sweer sana y fuerte, Liu Ruyan trabajó en varios empleos cada día. Durante ese tiempo, solía pensar en mí, pero estaba convencida de que podía resolverlo todo sola. Sin embargo, cuando Sweer enfermaba con fiebre alta, Liu Ruyan deseaba con todas sus fuerzas que yo estuviera allí para acompañarlas. Pero afortunadamente, ahora todo ha mejorado. Sweer ahora tiene un padre y un abuelo. Con sinceridad, mi padre le dijo: no sigas soportándolo todo tú sola. Confía en nosotros y descansa.
Pronto, Liu Ruyan se recompuso y salió de la habitación. Luego, mi padre me preguntó cuáles eran mis planes para el futuro. Mirando a mi hermosa esposa y a mi adorable hija, le respondí seriamente: primero me prepararé para el examen de licencia de cazador. Esa noche, tuve una terrible pesadilla. En mi sueño, mi adorable hija se transformó nuevamente en la bruja que destruye el mundo. Cuando desperté, estaba cubierto de sudor frío. Entonces vi a Suera acostada sobre mí, abrazándome. Poco después, Liu Ruyan entró a la habitación y me pidió que me lavara rápidamente, ya que el desayuno estaba listo. En ese momento, la luz del sol entraba perfectamente por la ventana. Por un momento, no pude distinguir si estaba soñando o era la realidad. Después del desayuno, descubrí algo preocupante. Mi saldo estaba a punto de agotarse. Aunque aprobar el examen de licencia de cazador me permitiría generar ingresos, tenía dudas de si aguantaría hasta entonces. Mientras estaba preocupado pensando en qué hacer, de repente recibí un mensaje en mi teléfono. Cuando lo abrí, vi una transferencia de 1 millón de yuanes. El remitente era Gao Yanxi. Liu Ruyan también recibió, al mismo tiempo, una transferencia de 1 millón de yuanes. Entonces Gao Yanxi nos llamó por teléfono. Dijo que ese dinero era lo que quedó de la recolección. Recolección significa extraer materiales del cuerpo de los monstruos y venderlos. Si Liu Ruyan y yo fuéramos cazadores oficiales, habríamos ganado mucho más esta vez. Pero no importa, en unos días, los dos podremos tomar el examen de licencia de cazador. Al aprobar el examen y obtener la licencia, finalmente seremos cazadores oficiales. Luego podremos utilizar la recolección y otras formas para obtener materiales y ganar dinero. Esta vez, todo fue gracias a la ayuda oportuna de Gao Yanxi. De lo contrario, nuestra familia de 3 podría haber tenido problemas incluso para comer. Ahora que aún queda tiempo antes del examen, y además tenemos dinero en mano, definitivamente llevaremos a nuestra querida hija a pasar un buen rato. El día del examen, le pusimos a Suer ropa nueva que compramos. Mirando a nuestra adorable hija, tanto Liu Ruyan como yo estábamos completamente encantados. Mientras íbamos de camino, Liu Ruyan me preguntó: ¿por qué no estudiaste nada? ¿Acaso tienes algún método especial de aprendizaje? Le dije que no se preocupara, que ya tenía una buena idea del contenido del examen. Después de todo, en mi vida pasada, tuve que intentarlo decenas de veces para convertirme en cazador oficial. Ya me sabía de memoria el contenido del examen escrito. Pero Liu Ruyan seguía luciendo preocupada. Si continuaba así, podría afectar su desempeño. Si su puntaje se veía afectado por esto, sería un desastre. Para distraerla, le propuse hacer una apuesta. Apostaríamos quién sacaría mejor puntaje en el examen escrito. El perdedor tendría que cumplir un deseo del ganador. Al escuchar esto, Liu Ruyan se distrajo de inmediato. Vi su confianza renovada y eso me tranquilizó. Pronto, la primera ronda del examen escrito terminó. Liu Ruyan y yo pasamos el examen sin problemas. A continuación venía la prueba práctica. La prueba consistía en capturar un monstruo artificial. Cuanto menos tiempo tomáramos, mejor sería nuestra clasificación. Durante esta prueba, los gerentes de las principales guildas observarían a los participantes. Si alguien destacaba, podría ser seleccionado directamente por una guilda. Entre todas las guildas presentes, la más prominente era la liderada por un anciano llamado Swordstar. Fue él quien salvó a la humanidad durante la primera aparición de una grieta dimensional. Además, es el líder mundialmente famoso de la guilda Espada Goryeo. Por lo general, Swordstar no suele presentarse en estos eventos. Hoy, su presencia aquí se debía simplemente a el respeto hacia su nieta Gao Yanxi. Cuando Gao Yanxi llegó al lugar del examen, llevó a Suer consigo. La pequeña, con su ternura, instantáneamente conquistó a Swordstar y a los gerentes de las guildas presentes. Mientras tanto, Liu Ruyan también completó con éxito la prueba práctica. Incluso logró un excelente tiempo de 16 segundos. Cuando terminó su turno, era mi momento de participar. Para mí, que ya había hecho este tipo de exámenes decenas de veces, sabía mejor que nadie. En la parte trasera de su cuello hay una gran grieta. Rápidamente, logré clavar mi lanza en esa zona. Después, con mis propias manos, extraje su núcleo. Sin su núcleo, sino que también captó la atención de Swordstar, el cazador de élite. Sin embargo, no podía evitar sentir que Gao Yanxi tenía otros motivos. Aunque su ayuda a nuestra familia fue realmente significativa, no podía evitar sentir que estaba tramando algo. En mi vida pasada, en realidad la conocí. En mis recuerdos, Gao Yanxi no tenía una personalidad como esta. Quizás es porque acabo de renacer, y por eso estoy siendo tan sensible. ¿Dónde habíamos fabricado nuestras armas? ¿Y si podíamos decirle el nombre del creador? Al escuchar esto, me quedé completamente paralizado. Si le decía la verdad, su abuelo, Swordstar, definitivamente se reuniría con Steel. Aunque en mi vida pasada eventualmente llegaron a conocerse, eso no sucedió hasta mucho más tarde. Después de regresar a casa tras la comida, finalmente decidí enviarle a Gao Yanxi el contacto de Steel, porque, al fin y al cabo, Gao Yanxi era vista como una buena persona en el corazón de Liu Ruyan.
Además, hasta ahora no he sentido ninguna mala intención por su parte. El tiempo pasó rápidamente y, 3 días después, Liu Ruyan y yo comenzamos el examen final para obtener el certificado de cazador. El contenido del examen consistía en seleccionar al azar 3 candidatos para conquistar una mazmorra diseñada para principiantes. La calificación del examen dependería del grado de cooperación entre los candidatos. Pronto, mis 2 compañeros y yo comenzamos a planificar nuestra estrategia. Uno de mis compañeros, Su Guanxiu, claramente era un mago. Dado que los magos no son comunes, su reputación era bastante alta. Sin embargo, no lo recordaba en absoluto. El otro compañero, Yang Daju, con su aspecto sencillo, me resultaba muy familiar. En mi vida pasada, era uno de los pocos cazadores que usaba los puños como armas. De hecho, era conocido como el rey de los puños. Después de acordar nuestra estrategia, nuestro trío improvisado entró oficialmente en la mazmorra. Pero antes de entrar, Su Guanxiu comenzó a causar problemas. Nos advirtió que debíamos protegerlo a toda costa dentro de la mazmorra. Al escuchar esto, me di la vuelta inmediatamente. Odio a este tipo de personas presumidas. Cuando vio que realmente nos íbamos, Su Guanxiu comenzó a ponerse nervioso. Después de reunir valor durante un buen rato, comenzó a correr de manera ridícula. Y al correr, sus joyas comenzaron a chocar unas contra otras. Al ver esto, me molesté de inmediato. Hacer tanto ruido al azar es una forma fácil de revelar nuestra ubicación. Sí que le dije a Su Guanxiu que se quitara las joyas. Pero se negó rotundamente. Creía que yo estaba aliado con los examinadores, y que nuestra intención era robar sus joyas para venderlas. Este tipo de persona es tan irritante que mirarlo más de una vez me enoja. Cuando decidí ignorarlo, Su Guanxiu incluso intentó agarrarme. Finalmente, mi paciencia llegó a su límite. Le lancé una patada, pero me detuve a 2 centímetros de su cuerpo. En ese momento, Su Guanxiu ya estaba sudando frío. En un segundo, cayó de rodillas sin dignidad. Con una expresión fría, le advertí: te lo advierto por última vez, entrega tus joyas al examinador. Finalmente, Su Guanxiu se cayó. Tartamudeó durante un rato antes de responder: está bien. Después de eso, llamé a Yang Daju para que siguiéramos adelante. Pero lo extraño fue que caminamos hacia el interior durante mucho tiempo, pero no vimos ni una sola hormiga guardiana. Incluso los musgos luminosos, el alimento favorito de las hormigas de piedra, estaban intactos. Supuse que esto podría ser una prueba de los examinadores para evaluar nuestra capacidad de adaptación. Después de caminar un poco más, nos encontramos con un gran agujero en el camino. En mis recuerdos de la vida pasada, este agujero no existía. Si esto es un imprevisto, es demasiado simple. En ese momento, Su Guanxiu de repente resbaló y cayó dentro. Yang Daju y yo le gritamos que no se moviera, que lo sacaríamos de inmediato. Al instante, una aterradora hormiga de piedra apareció detrás de él, y en un abrir y cerrar de ojos, Su Guanxiu cayó al agujero frente a nosotros. Sin dudarlo, Yang Daju y yo saltamos tras él. Mientras caíamos, una voz electrónica resonó en mi mente: has entrado en una mazmorra oculta. La misión especial comienza ahora.